Capítulo 3, Los gusanos pueden llorar. Aceptación. Capítulo 3, A punto de cometer sus últimos errores. Bienvenido a los foros de Parahumans Online. Has iniciado sesión, Slayer of Pits and Demons. Estás viendo hilos a los que has respondido, hilos con nuevas respuestas o conversaciones de mensajes privados con nuevas respuestas. Se muestra el hilo del autor. 20 publicaciones por página. Últimos 10 mensajes en el historial de mensajes privados. Los hilos y mensajes privados están ordenados cronológicamente. Tema: Waki Wooro, el luchador de baile en foros, noticias, eventos. America Ship of the Block, póster original, miembro veterano, publicado el 19 de marzo de 2011. Video: conseguí las imágenes de la última batalla de Waki Wooro Pizzaman. Debo decir que no esperaba que fuera bailarín ni que tuviera la capacidad de hacer todo lo que hizo. Mostrando página 5 de 95, Slopsol, miembro entusiasta de las aves, respondió el 19 de marzo de 2011. Independientemente de si lo amas o lo odias, el chico tiene un gran estilo. Sleepydeu, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Bueno, esta esa voz demoníaca que acompaña la mayoría de sus batallas, que parece darle ciertos tipos de clasificaciones cada vez que pelea. Masgeserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 19 de marzo de 2011. Las clasificaciones actuales que hemos encontrado hasta ahora han sido estas: loco, impresionante, apocalíptico, salvaje, habilidades enfermizas, estilo sexy y humeante. No sabemos si hay otros rangos aparte de ese. Por otro lado, está su nueva arma, el sombrero. Nadie sabe si oscurecer el área y crear un foco sobre él fue obra del sombrero o de Dante. Pensamos que la música probablemente era suya debido a los ejemplos anteriores. Slayer of Pits and Demons, capa verificada, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. De hecho, el rango final de Balrog que me ha dado en raras ocasiones es pésimo. ¿Y qué hay de las habilidades del Dr. Faust? Ha sido divertido leer sus suposiciones. Así que no quiero arruinarles la vida. Picklepir, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Dios mío, es WWPM. Sleepydeu, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. ¿Es realmente él? R0 Ketrol, miembro, ama el heavy metal, respondió el 19 de marzo de 2011. WWPM. Gracias por honrarnos con tu presencia improvisada. Te lo ruego, concédenos a los metaleros la versión completa de esa canción que tocabas mientras matabas a esos monstruos de hielo. Retanomion, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Todo lo que hiciste fue muy jodidamente genial. Ganham Tam, miembro metalero, respondió el 19 de marzo de 2011. Estoy de acuerdo con R0 Ketrol. Por favor, danos esa canción. Sleepydeu, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Dios mío. Está en Zoo. Que no vea los hilos de envíos. Sagaraga, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Peor que eso, no dejes que vea el hilo de fans extremos. Sandesovelers, haciendo castillos de arena, respondió el 19 de marzo de 2011. ¿Sí? Fin de la página. 1 y 3, 4, 5, 6, 7 y 95, mostrando página 8 de 95, Lovedoxateox, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Aunque estoy emocionado como todos los demás de que WWPM realmente pueda estar aquí, ¿estamos siquiera seguros de que este es realmente el tipo y no solo alguien que finge serlo? Masgeserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 19 de marzo de 2011. Sí, vamos a necesitar alguna prueba, Slayer of Pits and Demons. Slayer of Pits and Demons, capa verificada, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Si lo que quieren es una prueba, entonces denme un segundo. Slopsol, miembro entusiasta de las aves, respondió el 19 de marzo de 2011. ¿Qué crees que va a hacer? Lovedoxateox, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Probablemente algo raro.
Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 19 de marzo de 2011. Encajaría con el modus operandi habitual del tipo. Slayer of Pits and Demons, capa verificada miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Foto deleiten sus ojos, chicos y chicas. Convencí a una de las empusas locales para que me acompañara en una selfie. Hondostat, miembro veterano, respondió el 19 de marzo de 2011. Convencer es una palabra generosa cuando tienes esa cosa en una llave de cabeza. Sleepydeu, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. ¿Estás en una pelea ahora mismo? Golden Boy Prime, miembro me encanta el sol, respondió el 19 de marzo de 2011. Olvídate de textear mientras conduces. WWP me defiende porque la gente no debería textear mientras pelea. Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 19 de marzo de 2011. Esas cosas se llaman empusas. Como el monstruo de la mitología griega. Slayer of Pits and Demons, capa verificada miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Sí, así se llaman. No me preguntes a quién se le ocurrió el nombre. Si no, las llamaría hormigas gigantes, porque eso es básicamente lo que son. En cualquier caso, son bichos pequeños y cualquiera con una buena pistola puede abatirlos fácilmente. Las reinas son mucho más duras, pero eso significa que necesitas algo con un poco más de empuje. Mas Gesserer, especulador de poder generalmente acertado, respondió el 19 de marzo de 2011. ¿Hay reinas? Son como hormigas con una colonia completa. Además, por lo que hemos visto, esas armas tuyas suelen fabricarse al convertir en ellas a algunos de los monstruos que derrotas. Entonces, ¿qué monstruo podría haber acabado convertido en un sombrero armado? Slopsol, miembro entusiasta de las aves, respondió el 19 de marzo de 2011. Hormigas monstruosas. Ahora sí que me da miedo. Sleepydeu, miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Acaba de recibir la etiqueta de capa verificada. Parece que ya es oficial. Slayer of Pits and Demons, capa verificada miembro, respondió el 19 de marzo de 2011. Bien, para responder algunas preguntas rápidamente antes de continuar, empezaré con Mas Gesserer. Las empusas tienen reinas que crecen mucho más que las pequeñas. Foto es una obra horrible. No sé qué tan grandes pueden llegar a ser sus colonias. ¿Y el doctor Fausto? No tengo ni idea de dónde salió. El mecánico de mi sobrino me lo hizo y nunca tuve oportunidad de preguntar. Pensándolo bien, probablemente sea mejor no preguntarle. Por lo que Nero me ha contado sobre sus costumbres, no quiero saber de dónde salió. Ahora, vamos con R0 que troll y su pregunta. Aquí tienes, amigo. Aprecio mucho a un compañero metalero. Grabación, espero que lo disfrutes. En fin, si es así, me tengo que ir. Hay un helado con mi nombre unas calles más allá. Hondostat, miembro veterano, respondió el 19 de marzo de 2011. Espera. ¿Tienes un hermano? R0 que troll, miembro ama el heavy metal, respondió el 19 de marzo de 2011. Sí. Fin de la página. 1 y 6, 7, 8, 9, 10 y 95 Virgilio. Habían pasado unos días desde que Vergil se hizo cargo del antiguo campamento militar. Tras ello, los refugiados se dispersaron por la zona y recogieron todo lo necesario. Por suerte, contaban con varios vehículos que podían usar, los cuales podían cargar con comida, agua, bombonas de gas y armas. Incluso si era para su disgusto, el Desir Oscuro comprendía la necesidad de los humanos y sus armas. Después de esto, el grupo dedicó su tiempo a recorrer el país, con grandes dificultades debido a la densa jungla de la zona. Su siguiente objetivo estaba al norte, y Vergil hizo todo lo posible por mantener la paciencia. Afortunadamente, había formas en que el híbrido podía entretenerse. Tal como ahora, después de un largo día de viaje, donde el asesino oscuro podía observar en secreto a su alumno aplicar lo que le habían enseñado.
Vergil guardó silencio mientras observaba a Noani practicar katas solo, sin que el cazador oscuro se lo indicara. El hombre dudaba que el chico se diera cuenta de que lo observaban, aunque Vergil no se atrevería a interrumpir la práctica. Esto le daba la oportunidad de observarlo sin restricciones mientras trabajaba sin su guía. En cierto sentido, y Virgilio se sintió complacido con esto. Lo único que distrajo al cazador oscuro de su discípulo supuso que era lo suficientemente apropiado como para llamarlo Noani fue la presencia de Dembe, que se acercaba y a quien Vergil ni siquiera necesitó mirar para saber quién era. ¿Otra vez solo, Iblisi? Preguntó Dembe mientras se detenía junto a Vergil para observar la exhibición de Noani. En cierta forma respondió Virgilio. Al menos parece que disfrutas de algo más que la muerte de los demonios, comentó Dembe, ganándose una burla de Vergil. No me dedico solo al combate. También prefiero la poesía y la música, replicó Vergil. Pensaba que uno sería un mal guerrero si solo disfrutara del combate. Lo desequilibraría en tiempos de paz, cuando no pudiera encontrar un enemigo contra el que alzar un arma. Esta fue una lección de su padre que Virgilio no había olvidado. Bueno, además de poesía y música, parece que también disfrutas de la enseñanza. Dembe miró a Vergil y comentó. Es interesante ver que te relacionas bien con el chico. ¿Has pasado tiempo con niños antes, Iblisi? No. Ha pasado mucho tiempo desde que pasé tiempo con humanos en general, respondió Vergil, mirando a Dembe con sus ojos azules. Para ser alguien sin práctica, te va bien con el chico. Habla muy bien de ti en el campamento, dijo Dembe con una leve sonrisa. Vergil guardó silencio un momento mientras reflexionaba. Era lo suficientemente intuitivo como para comprender que el chico parecía feliz cuando hablaba, aunque Vergil no pudiera entender lo que decía. El cazador oscuro no sabía muy bien cómo sentirse al respecto. Había una mezcla de orgullo, felicidad, indiferencia y preocupación. Le molestaba, y tuvo que controlar su expresión para no mostrarlo. Me alegra saber que está feliz de aprender. Aparte de su nombre, sé poco más sobre Noani, respondió Vergil. El niño está aprendiendo inglés y se le da bien el suajili. Dale tiempo y sabrá lo suficiente para hablar. O puedo traducirlo, ofreció Dembe, a lo que Vergil le prestó mucha atención. Entonces, se le ocurrió otra pregunta. ¿Qué idioma sabe esta tribu que hemos acogido? Buena mezcla. Dakarai sabe suajili árabe, y algo de inglés. El resto de la tribu está dividida entre esos tres, y un buen número habla primero suajili y luego inglés. Según Dakarai, la tribu vivía en Uganda hasta que migraron a Sudán por culpa de un caudillo. De lo contrario, todos sabrían árabe e inglés si hubieran venido primero de Sudán, respondió Dembe. Cuanto más conocía Vergil sobre este grupo de refugiados, más lamentable le parecía su situación. Durante años, esta gente había sido incapaz de resistir a los fuertes, ya fuera un ejército o la tormenta de fuego andante conocida como la bestia de ceniza. Esto daba crédito a las palabras que el cazador oscuro le había dicho a su hermano hacía tantos años. El poder lo controla todo. Y sin fuerza, no puedes proteger nada. Y mucho menos a ti mismo. Estas personas habían sido víctimas de esas palabras. Destinos controlados por quienes eran más fuertes y a quienes les importaba poco su sufrimiento, y me gusta cómo Mundus lo controlaba. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma, se recordó Vergil. Nadie más podría controlarlo. No se puede decir lo mismo de estas personas. Ya veo, comentó Vergil, volviendo su mente al origen de la discusión mientras la mirada del cazador oscuro se centraba en la práctica continua de Noani. ¿Cuánto tardarías en enseñarme suajili? Preguntó Vergil. Dembe lo pensó un momento. Para una persona normal, meses o años. Para ti, probablemente rápido. ¿Intentas aprender a hablar con Noani más rápido que esperar a que aprenda inglés, eh? Vergil miró a un lado. Por si no te tengo para traducir si tuviera que hablar con esta gente, dijo Vergil rápidamente, evitando mirar al sonriente Dembe. No hay vergüenza en preocuparse, Iblisi. Créeme, conocí soldados a quienes no les importaban sus familias y las abandonaron. Eso hace a un demonio más humano que esos soldados.
Al decir Dembe esas palabras, Vergil sintió una punzada de culpa. Eso solo refuerza mi naturaleza inhumana. Vergil miró a Dembe con ojos interrogativos y continuó. He abandonado a mi familia 2 veces. La primera, sin saberlo, la segunda fue una decisión consciente. Dembe lo pensó un momento y luego recordó algo que el hombre de pelo blanco le había preguntado a Mornag una vez. ¿Estuvo involucrado el Diablo Rojo, al que le preguntaste a Mornag? Vergil estaba a punto de desestimar la pregunta, pero una parte de él le impidió ignorarlo. Tras una silenciosa reflexión, Vergil respondió. Mi hermano. Hace años, lo dejé para alcanzar más poder y demostrar que era más grande que nuestro padre. Sufrí muchos años por esa decisión. Y, sin embargo, eso no significa que seas el mismo hombre hoy que antes. Si no, ¿por qué preguntar dónde estaba? Por un momento, Dembe guardó silencio, pensando en su siguiente pregunta. Finalmente, preguntó. ¿Qué te trajo de vuelta con tu hermano, si lo dejaste hace años? Incómodo al compartir los eventos que lo llevaron de regreso a Dante, Vergil dio una respuesta más simple. Lo perdí todo hasta encontrarme a mí mismo. Dante y yo terminamos resolviendo nuestras diferencias para entonces. Dante. Casi pensé que un hermano tuyo tendría un nombre más aterrador, reflexionó Dembe, ganándose un leve bufido de diversión de Vergil. Tiene un nombre humano sencillo, igual que yo, respondió Vergil, recibiendo una mirada interrogativa de Dembe. ¿Cómo te llamas? Curiosamente, era la primera vez que alguien le preguntaba su nombre desde que llegó. Quizás todos asumieron que ese epíteto era su verdadero nombre. O, mucho más probable, les daba demasiado miedo preguntárselo. Vergil no se había molestado en decírselo, ya que no le daba importancia en ese momento. Vergil, respondió el asesino oscuro. Entonces me alegro de conocerte por fin, Vergil. Pero entre nosotros, creo que me quedaré con Ibilis y Wablu. Haz lo que quieras, dijo Vergil en tono neutral. Tras varios días de viaje, el grupo de Vergil llegó a una aldea devastada. Con la orden de detener los vehículos, Vergil se apeó de un salto, seguido de Dembe. Esto me da un mal presentimiento, comentó Dembe mientras contemplaba la desolación del pueblo. No había ni una sola persona a la vista, ni rastro de cadáveres de lo que fuera que causó esta ruina. En cuanto a las casas, eran una mezcla de escombros derrumbados, estructuras esqueléticas o estaban llenas de tantos agujeros que era imposible contarlos. Y, sin embargo, no había gente, ni animales, ni hierba, ni árboles, ni nada vivo en toda la zona. Vergil se acercó a una de las casas destruidas, llena de numerosos agujeros de 15 centímetros de diámetro. Al examinar los bordes con más atención, el cazador oscuro se dio cuenta fácilmente de que algo los había hecho a través de la pared. Y por el tipo de marcas de mordedura, estas fueron hechas por mandíbulas, no por dientes. Dijo Vergil mientras se preguntaba qué clase de demonio habría creado ese agujero. Sabía con certeza que no era natural, sobre todo porque allí persistía un leve rastro de poder demoníaco. Pero cuanto más lo pensaba y miraba a su alrededor, más se daba cuenta de que las únicas casas que aún conservaban las antiguas secciones eran de piedra, ladrillo, metal y plástico. Si tuviera que adivinar, todas las casas construidas con madera estaban completamente destruidas. ¿Qué pasa, Iblisi? Preguntó Dembe mientras observaba a Vergil hurgar un poco más por la zona antes de alejarse de la pared y terminar su investigación. Los demonios hicieron esto, probablemente comiéndose todo lo orgánico de la zona a su paso. Y mientras Vergil reflexionaba, todo fue consumido, devorado, despojado hasta que no quedó nada, ni siquiera huesos. ¿Se lo comieron todo? ¿Qué clase de demonio podría ser esto? Reflexionó Dembe mientras desenfundaba su arma y observaba a su alrededor, ansioso por ver si aparecía algo. Demasiados demonios para esa descripción. Pero no importa, hay que deshacerse de ellos, ya que probablemente se dirigen a otros asentamientos para consumirlos y devorarlos, respondió Vergil mientras regresaba al camión con Dembe a su lado. ¿Sabes dónde están? Preguntó Dembe mientras ambos subían al camión.
Sentado en su asiento, el asesino oscuro cerró los ojos momentáneamente y buscó con sus sentidos demoníacos rastros de poder. Al norte, se percibía la presencia constante de una raíz de Qliphoth. Sin embargo, al noreste, una tenue presencia demoníaca se alejaba a medida que se concentraba en ella. Una decisión desconcertante: ir tras la raíz estática de Qliphoth ahora y evitar más incursiones demoníacas en este mundo. O perseguir al demonio o demonios que se abren paso por el continente, posiblemente convirtiéndose en un problema aún mayor y matando a más gente. Su lado pragmático le decía que debía ocuparse de los Qliphoth ahora para evitar la llegada de más demonios potenciales. La muerte de unas cuantas aldeas al azar no era tan importante como la invasión del mundo entero. Pero luego estaba esa creciente empatía en él, que se hacía cada vez más fuerte con el paso de los días. La invasión de los demonios era culpa suya. Aldeas de gente inocente, que no tendrían ni idea de por qué les azotaba semejante tragedia, estaban siendo destruidas por los demonios. Estaban perdiendo sus hogares, igual que él y Dante. El Qliphoth no iba a ninguna parte, podía esperar, no. Al llegar a un punto muerto mental inquebrantable, Vergil le preguntó a Denbe: si tuvieras que elegir entre salvar a unas pocas personas ahora, posiblemente permitiendo que una amenaza mayor pase desapercibida hasta más tarde, o lidiar con la amenaza mayor mientras permites que esas personas mueran, ¿cuál sería tu elección? Denbe se sorprendió de que le preguntaran esto, pero lo pensó un momento antes de responder. Los inocentes no tienen cabida en nuestra guerra. Si no tienen que morir, sálvenlos. Nuestro enemigo siempre puede esperar mañana. Vergil miró al traductor con una ceja levantada. ¿Nuestra guerra? Preguntó el asesino oscuro. Lucho contigo ahora. Tu guerra es mía ahora, declaró Denbe, recibiendo un gesto de reconocimiento de Vergil. Con su decisión totalmente tomada, Virgilio señaló hacia el noreste y dijo: vayan en esa dirección, vamos a hacer un desvío. Denbe sonrió levemente al cazador oscuro, asintió y transmitió las instrucciones a Dakarai. El hombre arrancó rápidamente el vehículo y la caravana reanudó su marcha. Después de unas horas, y pasando por las ruinas de otro pueblo, el grupo finalmente avistó parte de la presa que habían estado persiguiendo. Fue más adelante, cuando el grupo avistó una pila de cadáveres de búfalos del bosque, casi devorados. Sobre estos cuerpos, devorándolos con glotonería, había un grupo de 5 criaturas con aspecto de insecto. Tenían cuerpos largos, de unos 60 centímetros de largo. La mayor parte de su cuerpo era delgado, excepto alrededor del abdomen, donde sobresalía por la comida que consumían. Alrededor del tórax, había 2 pares de patas con forma de palo que terminaban en 2 garras ganchudas que se clavaban firmemente en la carne de los cadáveres. En el lomo, tenían alas desgarradas que parecían enfermas. Sus cabezas parecían cráneos humanos sin mandíbula inferior, con un par de mandíbulas afiladas en su lugar que desgarraban rápidamente la carne de los cuerpos y los alimentaban con sus fauces hambrientas. De la parte superior de estos cráneos sobresalían, como unas macabras antenas, unos pequeños brazos de aspecto humanoide que sujetaban a sus presas. El resto de los cuerpos de estas langostas demoníacas, llamadas la Horda Negra, estaban cubiertos de placas quitinosas moteadas de negro y rojo. Por lo que Vergil sabía de ellas, eran la prole de un demonio llamado Abaddon. Salían, buscaban comida para descomponer y consumir, luego volaban de regreso a Abaddon y alimentaban al demonio con lo que habían digerido. En el inframundo, donde los demonios eran capaces de oponer resistencia, Abaddon fue fácilmente contenido en su pequeño rincón del reino con su Horda Negra. Pero aquí, en el mundo humano, donde los habitantes eran mucho más débiles, la Horda Negra de Abaddon crecería y consumiría todo en el mundo hasta que no quedara nada. En cierto sentido, Vergil se sintió un poco agradecido de que su conciencia lo impulsara a intentar evitar la destrucción de más aldeas. Si hubiera ido tras los Qliphoth, la horda de Abaddon se habría convertido en un problema aún más difícil de controlar. Problemático, comentó Vergil, sin siquiera molestarse en salir del camión. En cambio, conjuró múltiples espadas de espejismo fuera del vehículo y las lanzó contra los demonios, demasiado ocupados en su festín como para percatarse de su muerte al atravesarles el cráneo.
¿Qué eran esas cosas, Iblisi? Preguntó Denbe mientras revisaba su rifle con anticipación. Hay que eliminar las plagas de raíz, de lo contrario se descontrolarán, respondió Vergil mientras le hacía un gesto a Dakarai para que volviera a conducir. ¿Y esta fuente? Un demonio glotón que no merece ningún respeto. Abaddon crea la horda negra que sale a recoger su comida mientras él holgazanea, esperando a ser alimentado, explicó el asesino oscuro mientras mantenía la vista fija en el horizonte por si aparecían más insectos demoníacos. Aunque los miembros de la Horda Negra eran bastante débiles, lo suficiente como para ser asesinados por un golpe humano lo suficientemente fuerte, las criaturas nunca estaban realmente solas. Abrumaban y se abalanzaban sobre sus presas. Ni siquiera sus propios muertos se quedaban atrás, ya que más criaturas los devoraban para alimentar a Abaddon. ¿Qué debo esperar de este Abaddon? Preguntó Denbe, tras terminar de inspeccionar su arma. Una babosa gorda que necesita ser protegida por su descendencia. Será simple, dijo Vergil con una sonrisa segura. Capítulo 3, 4. Los gusanos pueden llorar. Interludio. Capítulo 3, 4. Los demonios nunca escuchan. Taylor Ebert. Había bastantes almacenes abandonados repartidos por la bahía de Brockton. En definitiva, muchos permanecían vacíos y sin uso durante años, si es que alguna vez lo hacían. Por eso, los almacenes eran muy útiles cuando se quería hacer algo, a veces ilegal. Bueno, eso es mentira. La mayoría de las veces, se trataba de actividades delictivas en estos edificios. Dio la casualidad de que lo que yo hacía no podía considerarse exactamente la misma ilegalidad que la de los contrabandistas, narcotraficantes y otros que usaban estos edificios. El único delito que técnicamente cometía era allanamiento. ¿Y cuál es el motivo por el que me colé por aquí? Bueno, empezó hace unas 2 semanas, cuando buscaba un sitio para practicar el uso de mis poderes sin que me vieran. Al fin y al cabo, invocar enjambres de bichos para practicar su incorporación a un estilo de lucha no es precisamente sutil. Fue durante esta búsqueda que terminé escuchando estas voces extrañas en mi mente, provenientes del almacén al que estaba entrando. Estas voces no eran del todo normales. Bueno, escuchar voces al azar en la cabeza no es normal en general. La diferencia entre estar loco y pasar por lo que estoy pasando ahora es que estas voces se originaron en el mismo lugar de mi mente que mis poderes. Entonces, más allá de la curiosidad, comencé a curiosear, lo que me llevó a lo que terminé encontrando y la puerta enrejada del almacén se abrió rápidamente, lo que me permitió entrar y encontrarme con un grupo de 9 monstruos grises, parecidos a insectos, que comenzaron a reunirse emocionados a mi alrededor mientras otro iba a cerrar y bloquear la puerta. Reina Madre. Reina Madre. La Reina Madre ha vuelto. Me cantaban mentalmente mientras les acariciaba la cabeza. Aunque no eran precisamente bonitas, eran adorables con su comportamiento. Al menos cuando no intentaban matarte. Las empuzas, al menos eso decía Dante, solían querer simplemente construir sus nidos y que las dejaran en paz una vez que se les quitaba el instinto asesino. Había estado intentando aprender todo lo posible sobre estas criaturas, una tarea difícil al ser una especie relativamente nueva y preguntarles no siempre era la mejor explicación. Esto hizo que terminara viendo y siguiendo mucho de lo que el único experto en la materia dijo al respecto. Dante, la nueva capa importante de la escena, se ha vuelto rápidamente muy popular en línea gracias a lo entretenido que era verlo pelear. Además, tenía que admitir que era atractivo. Esto solo avivó la ira de sus admiradores, tanto hombres como mujeres, quienes le dedicaron su propia sección de FO. Aún así, a pesar de todo esto, había podido encontrar algunos temas sobre estos demonios cada vez que Dante decidía explicarme un poco sobre ellos. Una de ellas es que, técnicamente, los demonios no necesitan comer ni beber para sobrevivir. Eso me quitó un peso de encima, ya que me preocupaba alimentarlos. En realidad, solo comen si quieren, ya sea porque les gusta el sabor o porque quieren hacerse más fuertes. Aparte de las grabaciones o publicaciones que Dante hizo al respecto y supongo que se podría decir que mis empusa me contaron un poco sobre ellas mismas, confirmando una falta de necesidad de comer.
Cuando me encontré con todas las empuzas del almacén, al principio me sentí aterrorizada mientras me rodeaban, hasta que me di cuenta de que las voces que oía en mi cabeza provenían de ellas. De alguna manera, percibieron esa conexión innata entre nosotras y empezaron a tratarme como su reina de colmena, al parecer, aunque... Reina madre. ¡Qué alegría verte regresar! Una voz femenina resonó en mi mente, incompatible con la imponente figura de la reina empusa mientras se deslizaba hacia mí. Había empezado a llamarla Emi, abreviatura de empusa. Que me denuncien si no estaba siendo creativa. En ese momento, estaba un poco más preocupada por entender la situación. Sobre todo porque una de esas raíces negras cubiertas de furúnculos rojos y brillantes había estado creciendo en el centro del almacén en ese momento. Eso me asustó, ya que encontrar y destruir esas cosas, mejor conocidas como raíces clipot, era bastante complicado. De lo contrario, traerían más de esos monstruos, sobre todo los más fuertes, capaces de luchar contra varias capas a la vez. Ese fue el momento en que aprendí cuán fuerte era mi control y conexión con las empusa, ya que todas se habían vuelto hacia esa raíz en crecimiento y la habían destrozado debido a mi angustia que podían sentir a través de esta conexión mental que ahora compartíamos. Al mirar a Emi, comparada con la estatura de hormiga de la empusa normal, Emi se parecía más a una mantis religiosa. Sus patas delanteras eran enormes armas cortantes, con grandes púas quitinosas que cubrían la parte exterior de sus extremidades y múltiples púas más pequeñas en la parte interior, diseñadas para destrozar cualquier cosa que atraparan. Por lo general, mantenía sus patas delanteras dobladas en una posición de oración apretada, especialmente cerca de mí. Mientras que las empuzas normales tenían un rostro humanoide integrado en el centro de la cabeza, Emi tenía un cráneo humano huesudo con un par de mandíbulas, del tamaño de mi antebrazo, a cada lado. Un poco más arriba de cada mandíbula había dos ojos amarillos brillantes a cada lado del cráneo. Sobre ellos, una cresta de 5 puntas coronaba la parte superior de su cabeza, cubierta de ojos rojos que brillaban levemente. Tras observar sus sentidos varias veces, supe que los ojos amarillos enfocaban mejor a objetivos que se movían a gran velocidad, mientras que los ojos que salpicaban su cresta actuaban como un sistema de alerta contra ataques provenientes de otros ángulos. Todos eran capaces de ver en la oscuridad. Los laterales de la armadura quitinosa de Emi estaban cubiertos de bulbos rojos que parecían más obsidiana vítrea que algo carnoso. A lo largo de la armadura había más púas quitinosas, concentradas en su alargado abdomen, que podía usar como un garrote puntiagudo. Emi se arrodilló y frotó su cabeza contra mi pecho, y yo froté suavemente sus placas quitinosas, provocando que la enorme reina empusa se estremeciera de placer. En cualquier momento, sabía que podría arrancarme fácilmente pedazos con la mandíbula de su cráneo o con las mandíbulas que lo enmarcaban, pero no tenía miedo en absoluto, ya que pronto supe que ella, y el resto de las empuzas en este almacén, harían todo lo posible para asegurarse de que no me hiciera daño. Lamentablemente, probablemente eran mis únicos amigos de verdad, ya que nadie en la escuela se molestaba en interactuar conmigo a menos que fuera para amargarme el día. Y, sinceramente, fue un alivio después de otro día de mierda en la escuela poder visitar mi pequeño nido y no tener que preocuparme por el acoso, las mentiras, las agresiones físicas. Me escucharon y me permitieron desahogarme sobre mis problemas. Reina madre, ¿hacía buen día? ¿O no? Preguntó Emi mientras se tumbaba frente a mí como un perro junto a su dueño. Eso me hizo fruncir el ceño al recordar la serie de tormentos de hoy. No, la verdad. Tenía pegamento en la silla esta mañana, unas chicas intentaron robarme la tarea, Sofía intentó hacerme tropezar por una escalera, y luego Emma mencionó a mi mamá. Así que, mal. Emi gruñó mientras sus ojos y placas brillaban en rojo, mientras que las otras empusa compartían miradas de enojo similares. Podía sentir las emociones extremas que emanaban de todas ellas a través de mis poderes. La colmena puede destruir a los torturadores humanos. Protege a la reina madre. Ante la oferta negué rápidamente con la cabeza. No, no los vamos a matar, le dije. Solo son unos matones estúpidos. Si voy a convertirme en capa, no puedo matar a alguien solo porque me molestó.
Esas palabras lograron calmar un poco mi colmena mientras las otras empuzas se acurrucaban contra mi cuerpo mientras sus mentes rozaban las mías en un intento de consolarme. Entonces Colmena escuchará. Eso me animó al dejar que mi agradecimiento por sus esfuerzos fluyera a través de nuestro vínculo mental. Gracias. Desde que descubrí y conecté con mi colmena, noté que el alcance mental de nuestro vínculo había crecido a un ritmo acelerado. A diferencia de mis insectos habituales, cuyo alcance para controlarlos era de 3 o 4 manzanas, con mi colmena en pusa, ese alcance era de 7 u 8 manzanas y seguía aumentando. De hecho, hubo momentos en que podría jurar que apenas podía sentir su roce con mi mente en la escuela. Me hizo preguntarme si esta conexión no provenía solo de mí y si mi colmena en pusa estaba fortaleciendo intencionalmente la conexión desde su lado para encontrarse con el mío. Este pensamiento en realidad no me asustó, sobre todo porque me decía que les importaba estar a mi lado de una forma u otra. Disfrutaba de la sensación de no estar solo cada vez que sentía que sus mentes se rozaban con las mías, preguntándose por cómo me sentía, haciendo todo lo posible por hacerme sentir feliz y amado, y también alejando la soledad que me había atormentado durante más de un año. En cuestión de días, he recibido todo, y aún más, el cuidado y la atención que ansiaba desde que mi madre murió y Emma comenzó su cruzada de acoso contra mí. Tristemente, ni siquiera mi padre pudo igualar lo que sentí cuando estaba con mi colmena. Y, sin embargo, también me hicieron mucho más consciente de la distancia entre él y yo, que parecía crecer día a día. Necesitaba hablar con él, porque lo que teníamos ahora, simplemente seguir adelante, no funcionaba ni era saludable para ninguno de los dos. Simplemente no sabía cómo empezar esa conversación. Por ahora, me concentraría en lo que quería hacer hoy, que era entrenar mis habilidades hasta sentirme seguro de hacer mi debut y también descubrir cómo me desempeñaría como capa. Por ejemplo, quería llevar a mis empuzas al campo, pero también necesitaba encontrar la manera de que fueran lo suficientemente distinguibles como para que la policía, el PRT o mis compañeros de capa heroica no las atacaran al verlas. Con todos los vídeos e imágenes de otros miembros de su especie atacando a la gente, sería un poco difícil que la gente entendiera que mi colmena era diferente. Quizás necesitaba pintura en aerosol para marcarlas o crearles ropa de uniforme después de terminar mi disfraz. Si tuviera que hacerles atuendos, me llevaría aún más tiempo con las arañas que ya tenía haciendo mi propio disfraz. Quizás podría ocuparme del tema del atuendo más tarde y simplemente usar un cubo de pintura. Desafortunadamente, tenía que ser de un color brillante. Si no, la gente podría pasar por alto la diferencia. Además de eso, necesitaría adquirir armadura para mis empuzas normales, ya que podían ser derribadas por armas normales, y considerando la cantidad de atención que podrían recibir en cualquier actividad heroica, eran los primeros objetivos de cualquier bala voladora. Esa es una idea para otro día, pero estaba considerando la posibilidad de dirigirme al cementerio de barcos con mi colmena pronto y hacer que cortaran algunos restos de metal que pudieran reutilizarse como armadura. Tenía mucho trabajo por delante, pero valdría la pena cuando mi carrera en el mundo de las capas finalmente comenzara. Capítulo 4:1 Los gusanos pueden llorar despertar. Capítulo 4:1 Ya no hay escapatorias. Dante, tenemos un pequeño problema, Dante, dijo Orange Dawn mientras volaba junto al legendario cazador de demonios. Oh, ¿qué parece estar pasando, Robocop? Preguntó Dante, conduciendo una minivan mientras pisaba a fondo el acelerador de Cavaliere. Resulta que hay un extraño demonio rondando por Eureka. Como la ciudad es extremadamente pequeña, no hay mucha presencia del PRT y los agentes más cercanos están a media hora. Me gustaría encargarme de esto rápidamente, ya que está en mi patio trasero, y agradecería su ayuda, respondió la mujer con armadura mientras miraba a Dante. Incluso con la visera cerrada, el hombre vestido de rojo notó que esto preocupaba a Amanecer Naranja. Sin molestarse en bromear, Dante asintió con la cabeza. De acuerdo, me apunto. Entonces, esta es la ubicación de otra raíz de Clipoto. Mi objetivo solo quiere salir de fiesta. Curiosamente, no tiene raíz, respondió con cierta confusión. Solo una, creo que la llamaban ardilla demoníaca, que corría por el pueblo abriendo portales y sembrando el caos.
No hay ninguna razón aparente. Es extraño, pero a veces los demonios solo quieren romper cosas. Dios sabe que a veces me entretiene, admitió Dante con una risita, recibiendo lo mismo de Orange Dawn. Cierto. Con todos los daños materiales que provocas, tengo entendido que los altos mandos ya han reservado un presupuesto para ello, respondió Amanecer Naranja. Dante simplemente se encogió de hombros. ¿Qué puedo hacer? No puedo decirles a los demonios con los que lucho que desaten sus furias en medio de la nada. Sigue diciéndote eso, replicó la capa blindada. Ahora, te estás acelerando. Tenemos un poco de terreno que cubrir y no quiero que te quedes atrás. Esto le valió una mirada desafiante de Dante, sonriendo. Vamos, Robocop. Creí que me conocías mejor. Soy más que capaz de seguir el ritmo cuando una dama lo requiere. Entonces será mejor que pongas tu dinero donde está tu boca, bromeó Orange Dawn antes de que los propulsores de su traje liberaran una gran explosión de energía, enviando la capa hacia adelante mientras Dante empujaba algo de poder demoníaco hacia Cavaliere para mantener el ritmo. En poco tiempo, la pareja entró en la ciudad de Eureka. Dado lo pequeña que era la ciudad, no tardaron en encontrar donde el demonio causaba problemas. Solo necesitaban seguir los restos de vehículos, los cuerpos de algunos civiles y policías, la dirección de los servicios de emergencia y el sonido de los disparos. Parece que nuestro chico se lo ha pasado genial aquí, comentó Dante mientras saltaba con Cavaliere sobre un camión averiado. Entonces, intentemos acortarle la vida a este tipo, dijo la mujer con armadura con tono severo mientras pasaban junto a otro grupo de cadáveres. Ambos eran policías que parecían haberse estrellado contra el suelo desde una gran altura, mucho más alta de lo que era posible con los edificios a su alrededor. Un minuto después, la pareja vio a unos policías disparando a algo al final de la calle. Entonces, un par de portales verdes los engulleron. Un instante después, a cientos de metros de altura, se abrieron dos portales más y ambos policías cayeron al suelo gritando antes de estrellarse contra el pavimento. Ja 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 ja. Debería haberles visto la cara, cerdos de sangre azul. Una voz demoníaca parloteó divertida antes de que se abriera un portal junto a los dos cuerpos. De él emergió una criatura parecida a una ardilla, con pelaje verde oscuro, ojos carmesí brillantes y unas púas afiladas que le sobresalían de la columna vertebral y la cola. Un par de colmillos afilados como cuchillas, de casi 15 centímetros de largo, le sobresalían de las comisuras de la boca como los de un tigre, dientes de sable, junto con otro par de dientes más cortos y salientes que sobresalían de la parte frontal de la boca del demonio. También medía casi 1,5 metros de altura. Cuando me dijeron que me divertiría un poco aquí, nunca imaginé que el señor Oreja diría la verdad. Maldita sea, cómo me perdí el mundo humano. Comentó el demonio con forma de ardilla mientras le arrancaba el brazo a uno de los cadáveres, como para examinarlo. Ha pasado tiempo, pero me vendría bien un poco de energía. Entonces, la criatura abrió la boca para morderla antes de que Dante sacara a Ivory y le disparara varias veces. Al mismo tiempo, Amanecer Naranja le disparó un láser. La criatura ya se movía cuando soltó el brazo y se desplomó en un portal, apareciendo desde otro portal en el lateral de un edificio, por el que se arrastró rápidamente, como una ardilla normal lo haría por un árbol. Ya miraba fijamente a los recién llegados hasta que pareció reconocer a Dante. Fin del camino, loco. El control de plagas está aquí, anunció Dante mientras detenía a Cavaliere y desmontaba del brazo diabólico mientras Amanecer Naranja aterrizaba a su lado. Vaya, vaya, si no es el mismísimo mestizo, pequeño Danny, se burló el demonio con aspecto de ardilla mientras se arrastraba por la pared del edificio, con sus ojos pequeños y carmesí fijos en Dante. El legendario cazador de demonios resopló y se puso las manos en las caderas. No me había dado cuenta de que las ratas pudieran burlarse de cualquiera. Ahora, ¿te importaría decirme por qué molestas a la buena gente de esta ciudad en lugar de, no sé, comerte un trozo de queso? Replicó Dante. Eso provocó un peligroso parloteo del demonio. No soy una rata. Soy una majestuosa y maldita ardilla, idiota.
Amanecer Naranja no esperaba oír algo así de un demonio, y a pesar de ser un momento serio, tuvo que hacer todo lo posible por contener una risa de sorpresa. Eso le valió a Dante una ceja levantada antes de volver la vista hacia el demonio. Está bien, eres una ardilla. Ahora, regresa a donde sea que viniste para encontrar tus nueces enterradas o algo así, dijo el hombre de pelo blanco con un gesto de espanto. Eres un verdadero comediante, ¿verdad? Gruñó la ardilla antes de mirar a Amanecer Naranja. Sabes, disfruto de una mujer sexy con armadura. ¿Qué tal si tú y yo dejamos a la perdedora de pelo blanco y pasamos un tiempo conociéndonos mejor? La heroína acorazada ladeó la cabeza, desconcertada ante la oferta, mientras Dante se reía. ¿Qué tal si no? No me interesan los idiotas peludos, respondió Amanecer Naranja mientras un barril crecía de la parte superior del antebrazo de su armadura antes de apuntar directamente al demonio. Con un suspiro de decepción, la ardilla dijo: genial, porque no podía estar con hechiceras rubias y tetonas como mi contraparte. En cambio, me veo obligada a escuchar a una mascota de cereales mientras un mestizo imbécil y una figura de acción andante se burlan de mí. Sorprendentemente, la ardilla saltó a un portal verde que apareció ante él antes de reaparecer en la azotea del edificio de apartamentos por el que había estado gateando. Bueno, Donatello y señorita Kung Fu Grip, supongo que es hora de presentarnos. Me llamo Ratatoskr y les daré una paliza. Se abrieron algunos portales alrededor de Ratatoskr antes de que la ardilla demoníaca los golpeara con una de sus patas. De repente, un portal se abrió tras Dante con una pata peluda apuntando a la espalda del legendario cazador de demonios. Curiosamente, el hombre apenas tuvo tiempo de reaccionar y se dio la vuelta con Ivory desenfundada, disparando varias veces a la extremidad que se acercaba. Desafortunadamente, otro portal apareció frente a las balas, llevándoselas en un vórtice verde. Fue entonces cuando apareció un tercer portal en la parte posterior de su cabeza y las balas consumidas de antes fueron escupidas hacia la parte posterior de su cráneo con un estallido de sangre, haciendo que Dante tropezara hacia el suelo. ¡Qué triste!, anunció Balrog. Dante, gritó Amanecer Naranja en estado de shock, horrorizada al ver al hombre, normalmente intocable, herido por primera vez, si no hubiera muerto, y nada menos que por su propio ataque. Sin embargo, a pesar de recibir 3 balazos en la nuca, Dante solo emitió un gruñido de fastidio antes de incorporarse de nuevo. Las balas salieron disparadas desde la nuca, resonando en la calle mientras la regeneración natural de su cuerpo se activaba. Odio cuando pasa eso, se quejó Dante mientras se crujía el cuello, para gran confusión de su compañero acorazado. Algo que notó rápidamente sobre Ratatoskr es que no percibió esa advertencia instintiva del ataque del roedor, ni sintió la energía demoníaca del pequeño bastardo al abrir esos portales. Supongo que es único en esa retrospectiva. Algunos podrían encontrar a un oponente así bastante aterrador, pero para Dante, esto hizo que la pelea fuera realmente interesante por una vez. ¿Estás bien, Dante?, preguntó Amanecer Naranja con cautela. El legendario cazador de demonios miró a la heroína con armadura y le dedicó una sonrisa burlona con el pulgar hacia arriba. Una nimiedad como una bala en la cabeza no me derriba tan fácilmente, aunque duele muchísimo cuando ocurre, respondió Dante. Espera, ¿te habían disparado en la cabeza antes?, preguntó la mujer con armadura, ladeando la cabeza con una mezcla de curiosidad y confusión. Unas cuantas veces. Probablemente la menos interesante de todas las lesiones que he sufrido a lo largo de los años, respondió Dante con naturalidad mientras sus ojos escudriñaban a su alrededor en busca de otro portal antes de centrarse en la ardilla que cacareaba en lo alto del edificio. Tenemos que hablar seriamente sobre lo que puedes y no puedes hacer más tarde, ya que casi creí que habías muerto, exigió Amanecer Naranja mientras reflexionaba sobre cómo atacar al demonio. Si intentaba usar alguna de sus armas a distancia, podría terminar igual que con Dante, con su láser reflejado en su rostro. Dante sonrió burlonamente en respuesta antes de que sus ojos captaran un destello verde sobre su cuerpo, lo que hizo que el hombre corriera a un lado cuando una extremidad peluda agrietó el suelo donde había estado antes de regresar al portal. Eso se va a volver muy molesto, muy rápido, le advirtió Dante a Ratatoskr, ganándose un dedo medio del demonio.
Bésame el culo peludo, ¿dónde? Tengo muchísimo más que mostrarte. Replicó el demonio, abriendo unos cuantos portales más a su alrededor antes de golpear sus extremidades repetidamente a través de ellos. En guardia total, Dante apenas tenía momentos para esquivar cada golpe, algo que le parecía divertido. Tanto así que decidió cambiar a la imponente hacha de granadero y clavó la cabeza en el suelo antes de apoyar el pie en el hueco de la hoja del hacha del brazo diabólico. Es hora de seguir el ejemplo de Nerón, comentó Dante mientras esperaba que se abriera el siguiente portal. No tardó mucho en que la energía verde de un portal se arremolinara junto a él y la cola del demonio se balanceara. Activando el poder explosivo de Granadero, el legendario cazador de demonios se lanzó al aire con la fuerza explosiva de la explosión del brazo del demonio, que recuerda al explosivo rompedor de demonios de su sobrino, y le permitió esquivar por completo el ataque. Impresionante. Sin embargo, a mitad del ascenso, Dante cambió su peso y giró a Granadero antes de disparar otra explosión, lo que le permitió esquivar otro ataque de portal con una sonrisa burlona. Aunque no podía percibir de dónde provenían los ataques del roedor, el patrón de ataque del demonio se estaba volviendo predecible. Dando una voltereta en el aire con el brazo diabólico, el legendario cazador de demonios utilizó otra explosión para dispararse lejos de dos portales más que aparecieron, lo que provocó que el hombre corriera rápidamente al suelo hasta que se utilizó otra explosión para lanzarlo un poco más cerca de la ardilla. Apocalíptico. Quédate quieto, cabrón follador de pizzas. Se quejó Ratatoskr en lo alto del edificio. Su ira frustrada estaba totalmente dirigida a Dante mientras intentaba golpear al hombre. Sin embargo, Dante no tenía intención de dejar que el cabrón peludo lo golpeara de nuevo. Sobre todo ahora que tenía que devolverle el favor. Mientras el legendario cazador de demonios continuaba maniobrando para colocarse en una posición para golpear al roedor, usando la naturaleza errática de su esquiva explosiva con Granadero para ocultar su intención, Dante estaba interesado en notar que Amanecer Naranja estaba volando sutilmente hacia una posición fuera de la vista de Ratatoskr. También podría ayudarla a mantener la atención de la ardilla fija en él. ¿Sabes, Rati? Pensé que sería más interesante pelear contigo, considerando que me hiciste sangrar, empezó Dante mientras se estrellaba contra la pared de ladrillos de un complejo de apartamentos justo cuando un portal se abría junto a su cabeza. Pero parece que te metiste las pelotas con los huevos el invierno pasado, ya que peleas como un cobarde. Dante saltó de la pared y volvió al aire, esquivando una pata peluda que atravesó la pared donde acababa de estar el hombre vestido de rojo. Demasiado lento. Salvaje. No necesito escuchar mierda de un caso ambulante de problemas con su madre y su abrigo andrajoso. Respondió Ratatoskr con un chillido mientras abría otro portal. Desafortunadamente para él, fue en ese momento cuando Orange Dawn se colocó detrás de la ardilla y disparó un láser desde su brazo que se estrelló contra la parte posterior de su cabeza, aturdiendo al demonio por un momento. Para sorpresa de la mujer con armadura, su ataque quemó parte del pelaje de la nuca de Ratatoskr y quemó un poco la carne debajo. Aplicó 1000 vatios de potencia contra el pequeño demonio, suficiente para cortar acero de grado medio, pero este seguía en pie con heridas mínimas. Podría haber aplicado más si no le hubiera preocupado que la vieran y que su ataque se reflejara. El demonio se recuperó rápidamente y se frotó la nuca, palpando la calva. Luego, se giró rápidamente con un brillo rojo intenso en los ojos. Eres una Barbie molesta y mecanizada. Deberías haberte quedado donde estás y seguir viéndose bonita. Chilló Ratatoskr furioso mientras miraba la capa voladora. Vete a la mierda, idiota. Respondió Amanecer Naranja. Observó cómo Dante aterrizaba en el suelo y cambiaba a su espada. Entonces, el legendario cazador de demonios saltó por los aires y se abrió paso hasta la cima del edificio donde se encontraba Ratatoskr con un solo salto. Te voy a sacar de ese pequeño traje y te arrojaré a un portal donde el sol nunca brilla, cabeza de cubo, amenazó el demonio mientras Orange Dawn intentaba permanecer consciente de su entorno en busca de otro portal. Pero antes de que algo pudiera pasar, Dante apareció detrás de la ardilla con la espada diabólica Dante balanceándose sobre la cabeza del demonio.
Los bigotes de Ratatosk se crisparon con el movimiento del aire y miró rápidamente hacia atrás con los ojos abiertos ante su inminente muerte. ¡Mierda! ¡Mierda! SHHHHHHH. Gritó mientras saltaba a medio camino hacia un portal conjurado rápidamente. ¡Ah! ¡Ah! Gritó Ratatosk al salir de otro portal a mitad de la calle con solo 3 de sus 5 extremidades intactas. Las otras 2, su cola y su pata derecha, se balanceaban a los pies de Dante. Habilidades enfermas. Hijo de puta. ¿Sabes cuánto tiempo me tarda en que me vuelvan a crecer las extremidades? Gruñó la ardilla mientras miraba fijamente a Dante y a Amanecer Naranja mientras ella aterrizaba lentamente junto al hombre. Dante simplemente se rió entre dientes. No realmente, pero supongo que un tiempo. Quizás deberías haberte quedado en casa en tu pequeño nido. Fue después de que el hombre vestido de rojo dijo esto que las 2 extremidades a sus pies convergieron en una bola verde de energía y se dispararon hacia la mano izquierda de Dante hasta desvanecerse para revelar un guante de metal verde que terminaba con un par de garras de un pie de largo en los nudillos. Esto sorprendió de verdad a Dante, considerando que Ratatosk seguía vivo, pero ahora contaba con un brazo diabólico. Al menos hasta que escuchó lo que dijo el demonio a continuación. Pequeño traidor. Te puse amor y cuidado y así es como me lo pagas. Solo espera a que te recupere. Gritó el demonio al brazo diabólico recién hecho. Luego, volvió a mirar a Dante, te lo pagaré en el futuro, recuerda mis palabras, Donnie. Rápidamente después de esto, un portal inestable se abrió junto a Ratatosk y él se metió, el portal desapareció por completo poco después. Al mirar el brazo diabólico en su mano, Dante sintió que estaba incompleto, pero dio algunos golpes y cortes de prueba, observando cómo la energía verde se extendía desde el arma demoníaca hasta que aparecieron un par de portales, uno frente a su mano y el otro a 6 metros de distancia. Con una sonrisa burlona, el hombre de pelo blanco metió el brazo por el portal más cercano y lo vio aparecer por el otro. Mirando a Amanecer Naranja, rió entre dientes. Mira eso, nunca más tendré que levantarme del sofá para tomar una cerveza. Dante se dio cuenta de que la mujer con armadura le ponía los ojos en blanco desde debajo del casco. Ah, sí, porque lo primero que piensas al adquirir un arma capaz de doblar el tejido del espacio es lo fácil que es usarla para atiborrarte, dijo, abriendo la visera de su casco para revelar su expresión divertida. Oye, estoy seguro de que se me pueden ocurrir otros usos más entretenidos, respondió Dante. Ajá. Me imagino en qué estarás pensando, respondió la capa, provocando una risita de Dante. Entonces, ¿qué planeas hacer ahora? Parece que el demonio se ha escapado y han reventado la raíz de Clipot. Dejando que su espada y su nuevo brazo diabólico desaparecieran en una llamarada, Dante se tocó la barbilla pensativo y murmuró. Bueno, me apetece salir a comer a costa del gobierno. Pero como soy un caballero, ¿qué tal si esta vez te dejo elegir el lugar? Amanecer Naranja ladeó la cabeza hacia Dante y se puso las manos en las caderas mientras una sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Oh, ¿es ese tu intento de conseguir una cita conmigo? Podría ser si quisieras, respondió Dante, inclinándose hasta la altura de Amanecer Naranja con las manos en la espalda y una sonrisa en el rostro. ¿O solo una cena entre amigos? Compañero de trabajo, bueno, no sé si somos exactamente compañeros de trabajo. La capa resopló. Agente independiente e intermediario. Si quieres que suene tan clínico, entonces claro, respondió el legendario cazador de demonios. Por un momento, Amanecer Naranja pareció pensarlo y luego respondió. No tengo nada más planeado para mi sábado por la noche, así que seguro. Hay un buen restaurante italiano a unas cuadras al norte de aquí llamado Enzo's Pasta Family. Nos vemos en 2 horas. Su placa frontal se cerró rápidamente y ella salió corriendo antes de que Dante pudiera decir palabra. Por una vez, Dante fue el que se quedó sin palabras y se quedó allí, atónito. Entonces sintió un zumbido en el bolsillo y lentamente metió la mano para sacar su teléfono, revelando instrucciones y un temporizador. No me lo esperaba de Robocop. ¡Qué triste! Oh, cállate. Gritó Dante.
Dante se encontró esperando frente al restaurante indicado, preguntándose cuándo aparecería Amanecer Naranja con todo su esplendor blindado. No ayudaba que empezara a llamar la atención de los civiles de la zona. Ojalá llegara ya para que pudieran comer. Dante sacó su teléfono del bolsillo y vio que el cronómetro ya había llegado a 0, pero aún no había rastro de Robocop. Antes de que pudiera reflexionar sobre dónde estaba Amanecer Naranja, sintió un toque en el hombro. Genial, otro curioso. Entonces, ¿vamos a comer algo o qué? Me muero de hambre, dijo Amanecer Naranja detrás de él, lo que hizo que Dante se girara y mirara a 1 centímetro de donde esperaba ver a una mujer bonita y sonriente que lo miraba con diversión en sus ojos verdes. ¿Robocop?, preguntó Dante con una sonrisa burlona. Cuando estoy fuera sin una armadura de fisión, me llaman María Romano, respondió María. Dante se tomó un momento para examinar a María por fuera de su armadura habitual. Tenía el pelo castaño hasta los hombros, recogido en una coleta. Para esta cita, llevaba una camisa azul de cuello alto que parecía estar metida en sus pantalones, debajo de una chaqueta corta de cuero. El legendario cazador de demonios observó con aprecio lo bien que sus vaqueros le sentaban las piernas, en combinación con sus botas de cuero. Dante solo notó algunas rarezas en la mujer, que no desmerecían su apariencia. Una de ellas era que en el lado derecho del cuello, un poco debajo de la mandíbula, había una cicatriz que el cuello alto probablemente ocultaba más, considerando cómo parecía extenderse debajo. Otra era su ojo derecho, que, comparado con el izquierdo, parecía tener algo ya artificial. Por último, había un guante que llevaba en la mano derecha, pero no en la izquierda. Bueno, María, qué bien verte la cara sin el casco, la felicitó Dante. Sus ojos verdes se pusieron en blanco, divertidos, pero la sonrisa permaneció intacta. Intenta no tentar demasiado a la suerte, señor Pizzahumper, bromeó María con una risa. Dante arqueó una ceja al oír esto. ¿Qué puedo decir? Quizás prefiera ser un poco atrevido, señorita Kung Fu Grip, respondió el hombre vestido de rojo con una risita mientras María los guiaba al restaurante. No era el restaurante más elegante en el que Dante había estado durante una misión de exterminio de demonios que tuvo lugar en dicho gran restaurante, pero tenía un ambiente acogedor que el legendario cazador de demonios sin duda disfrutaba. Había mesas distribuidas, algunos reservados en las esquinas y una iluminación cálida. En cuanto entraron, una voz gritó: María. ¡Qué gusto verte de nuevo por aquí! Un hombre corpulento, canoso y con arrugas en el rostro, se presentó ante María y la abrazó abiertamente. Por el delantal blanco y el traje manchado de salsa que vestía, Dante supuso que era uno de los chefs principales. Enie. Saludó María, devolviéndole el abrazo. Veo que el lugar no ha cambiado mucho desde la última vez que estuve aquí. ¿Qué puedo decir? Me gusta que todo siga igual en mi pequeño y acogedor reino, respondió el hombre con una risita mientras observaba a María de reojo antes de mirar a Dante. ¿Quién es el amigo? Se llama Dante. Lo has visto en las noticias varias veces, respondió María mientras miraba al hombre en cuestión. Dante, él es Enzo, un amigo muy cercano a quien conozco de toda la vida. Dante notó lo pequeño que era el mundo ahora que conocía a otro Enzo y cerca. Prácticamente te crié. Incluso recuerdas cuando te entretenías con esa trampa mortal de garras en lugar de hacer tus deberes, replicó Enzo, ganándose un suspiro de María. ¿Cuántas veces te lo he dicho? No era una trampa mortal con garras. Simplemente las calibraciones estaban mal y algunos objetos se aplastaron hasta que lo conseguí, argumentó María, probablemente ya llevándolo mucho tiempo con el hombre. Sí, dijo Enzo con un gesto de la mano. Ahora tienes tus elegantes juguetes voladores que hacen mucho más que una pequeña garra. Por fin, una chispa de reconocimiento apareció en los ojos de Enzo y gritó: Espera, ahora te recuerdo. Eres el repartidor de pizza. Dante resopló divertido y se encogió de hombros. No es exactamente como me llaman, pero casi, dijo el hombre vestido de rojo antes de preguntar. Entonces, ¿sabes qué hace María en el trabajo? Claro que sí, respondió Enzo, dándole una palmadita en el hombro a María.
Llevo animando a la pequeña María desde que empezó a combatir el crimen, vestida con chatarra y un par de cohetes atados a los pies hechos con batidores de huevos viejos. En ese momento, una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Dante mientras miraba a María. Se está volviendo realmente interesante aprender más sobre ti, María, comentó el legendario cazador de demonios. Oh, apuesto a que sí, comentó María. Enzo se rió antes de interrumpir. ¿Qué tal si los llevo a ambos a un buen lugar? Probablemente ambos tengan hambre después de salvar el día y todo eso, ¿eh? Me está leyendo la mente, dijo Dante mientras María sentía. Los llevaron a una mesa y se sentaron, quitándose las chaquetas y colocándolas en el respaldo de las sillas. Luego, Enzo les entregó un menú. ¿Algo para empezar a beber?, preguntó Enzo. La que tú digas que es la mejor cerveza que tienes. Sorpréndeme, respondió Dante, ganándose la risa y el asentimiento de Enzo antes de mirar a María. Lo de siempre, respondió María. Entendido. Enzo se marchó y los dejó solos. Fue entonces cuando Dante echó un vistazo rápido al restaurante, notando la falta de gente aparte de ellos, y preguntó: «Parece un poco vacío aquí. ¿Alguna razón?» Llamé con anticipación para que Enzo nos diera una noche privada. Si no, probablemente habría gente mirándonos boquiabierta mientras intentábamos comer, respondió María, ganándose una risa de Dante. Seguro que es porque no querías tenerme solo para ti, bromeó el legendario cazador de demonios, lo que provocó que María pusiera los ojos en blanco. María entonces se llevó una mano al corazón y dijo con exageración: «Oh, no podía permitir que nadie más que yo robara tu atención. Después de todo, debo declararte mi amor eterno. Ahora, fornicemos sobre la mesa junto a un poco de pan de ajo». «¿Crees que también podrías hacer algo de Shakespeare?», preguntó Dante riendo. «Dudo que pueda recordar alguna de sus obras. Probablemente podría imitar a Marilyn Monroe si me tomara unos tragos y llevara un vestido», respondió María con una sonrisa, justo cuando Enzo regresaba con un par de cervezas y una cesta de pan de ajo. Dante colocó una cerveza frente a ambos y el pan en el centro de la mesa. Tomó la suya y se la ofreció a Enzo en señal de agradecimiento antes de beberla de un sorbo mientras leía el menú. María hizo lo mismo. «¿Les doy un poco de tiempo a ambos para que decidan qué les gustaría?», preguntó el hombre. «No, ya lo he decidido», respondió Dante antes de dejar el menú. «Pediré una ración grande de lasaña, con queso extra y salsa si es posible». Enzo asintió y miró a María. «Espaguetis con albóndigas con esa salsa tuya me encanta», respondió la mujer morena. «No hay problema. Te traeré la comida en 15 o 20 minutos», terminó Enzo mientras tomaba el menú de la pareja y se iba, aunque Dante pudo distinguir con el rabillo del ojo al hombre que le hacía un gesto de aprobación a María con ambas manos. María resopló divertida antes de mirar a Dante con una mirada acusadora. «No habrás pedido esa lasaña porque era lo más parecido a la pizza que podías conseguir en este lugar, ¿eh?» El hombre de pelo blanco simplemente apartó la mirada de María con una sonrisa burlona mientras bebía su cerveza. «No», dijo con una pausa demasiado larga. «Sí, claro». Intentando cambiar de tema, Dante preguntó con otro sorbo de cerveza: «Entonces, tengo un poco de curiosidad por saber quién es Enzo para ti. Parece más cercano que un simple amigo». «Era el mejor amigo de mis padres. Casi mi tío en todo, salvo en la sangre», dijo María y dio un largo sorbo a su botella. «Después de un terrible accidente del que no sobrevivieron, Enya me acogió para que no terminara en el sistema». Dante frunció el ceño ligeramente al oír esto. «Perdón por traerte malos recuerdos», se disculpó. María simplemente ignoró la disculpa. «No pasa nada. No era como si tuvieras ni idea. Además, ya ha pasado tiempo de sobra para que lo hayas superado». «Aún así, entiendo lo que es perder a ambos padres de niño», respondió Dante, ganándose la mirada curiosa de María. «Papá se fue y desapareció en lo desconocido antes de morir. Luego, con todos los demonios que terminó molestando a lo largo de los años, decidieron vengarse y vinieron por el resto de su familia. Mamá no sobrevivió a eso». «¿Eso fue lo que te impulsó a empezar una carrera matando demonios?», preguntó María.
Bastante. Tampoco ayudó que los demonios no me dejaran en paz y siguieran intentando matarme. Así que pensé, ¿por qué no ganar algo de dinero con esto, ya que ya era bastante bueno matándolos? Bromeó Dante, intentando animar un poco el ambiente. Tienes tendencia a convertirlo en un juego, señaló María con acuerdo. Encogiéndose de hombros, Dante respondió. No me culpes por darles estilo cuando no pueden seguirles el ritmo. Además, necesito algo para divertirme, si no, me aburro muchísimo en el trabajo. Me parece bien, asintió María antes de tomar un sorbo de cerveza y preguntar. Por cierto, mencionaste algo sobre un sobrino en uno de los foros de FO. ¿Hay algo más sobre esta familia tuya, que al menos espero que siga viva? El hombre de pelo blanco sonrió con suficiencia y asintió. Si nos quedamos con Nero, entonces es mi sobrino, el petardo. Lo conocí hace años, después de trabajar en su barrio. Ni siquiera sabía que tenía un sobrino hasta después, pero le cogí cariño. Tiene otra sucursal de Devil May Cry con el mecánico del que probablemente también leíste, llamado Nico, respondió Dante mientras bebía su cerveza y le daba un mordisco a su pan de ajo. María inclinó la cabeza de su botella hacia Dante y preguntó, ¿cómo hace un mecánico para hacer un sombrero mágico con todas esas cosas? No lo sé, pero fue más bien un regalo que me hizo. En cuanto a mi sobrino, ella suele hacerle su armería. Además, sale bastante caro, considerando la frecuencia con la que Nero termina rompiéndolas, dijo Dante con una risita. ¿Y qué implica la armería? Dante levantó el brazo derecho y lo sacudió con énfasis. Lo convierte en lo que a Nico le gusta llamar rompediablos. A Nero le arrancaron el brazo y Nico le hizo un montón de brazos protésicos armados con un montón de accesorios para compensar. Como descargas eléctricas, dándole al chico un uppercut brutal, un látigo de metal gigante, cosas divertidas. Al menos hasta que a Nero le volvió a crecer el brazo. De verdad que tengo que reconocerte ese juego de palabras, dijo María con un pequeño aplauso de golfista. Y aparte de recuperar un brazo entero, entre otras cosas, la situación de Nero me toca un poco de cerca. Tomando un sorbo de cerveza y levantando una ceja interrogativamente, Dante preguntó, ¿y eso sería? María dejó su cerveza y miró a Dante con desafío antes de quitarse el guante, revelando una mano metálica de acero con circuitos azules brillantes. Luego, se subió la manga para revelar más de la naturaleza artificial de su brazo. Hace años, de niña, tuve un accidente, el mismo que se llevó a mis padres. Perdí todo el brazo y el ojo por culpa de ello. Al menos, después de eso, me compensaron con la capacidad de fabricar máquinas realmente buenas. Quiero una chica con cicatrices sensuales. Eso hizo reír a María mientras le levantaba una ceja a Dante. Dile eso a todas las chicas mancas y tuertas que conozcas, o simplemente soy especial. Considerando que llevas una armadura de vuelo, creo que eso te hace un poco diferente de la mayoría de las chicas con brazos y ojos. Dante dejó su cerveza, señaló el brazo de María y preguntó, ¿puedo? Moviendo su brazo hacia Dante, el hombre de cabello blanco lo inspeccionó cuidadosamente. Bastante genial, considerando todo. ¿Tienes algún juguete divertido para acompañarlo o simplemente golpeas las cosas más fuerte que la mayoría de la gente? Como si respondiera en silencio, un compartimento en la parte superior de su brazo se abrió y un barril sobresalió. Junto con esto, una cuchilla se expandió lentamente desde la parte inferior del brazo unos 30 centímetros. ¿Qué puedo decir? Supongo que siempre me gusta ir armado de civil. Eso provocó una sonrisa inmediata en Dante, antes de que María continuara. Aunque no es tan potente como el de mi traje, el cañón de mi brazo es capaz de matar a una persona si le pongo suficiente potencia. La espada está ahí como refuerzo y puede ser muy útil como abrecartas cuando la necesito. Tras una última mirada, Dante soltó la extremidad y las armas incorporadas volvieron a sus compartimentos. Entonces, María recuperó el brazo. ¿Y el ojo? No tiene un rayo láser instalado, si es eso lo que preguntas, respondió María riendo. Como mucho, tiene visión nocturna y térmica, además de zoom. Dante puso una expresión de decepción exagerada y dijo,
Ah, y yo que pensaba que serías capaz de fulminar con la mirada a alguien con la mirada hasta matarlo. Quizás pueda prepararlo en el futuro si me molestas lo suficiente. Incluso te daré la primera prueba, bromeó María mientras mordisqueaba un poco de pan de ajo. Cambiando de tema, aparte de tu sobrino, ¿qué hay de tu hermano? Ese sería mi hermano gemelo, Virgilio. Aunque, obviamente, soy el más guapo. Probablemente nunca encontrarás a nadie con un palo más metido que él, respondió Dante. Dante y Virgilio. Un poco obvio, considerando que eres mitad demonio y todo eso, comentó la morena divertida. El hombre de pelo blanco se encogió de hombros. Si quieres hablar con alguien, habla con mis padres. Quizás papá tenía un poco más de sentido del humor del que le gustaba mostrar. Entonces, tú y tu hermano se llevan bien. Porque parece que tienen algunas palabras sobre él. Dante ignoró la pregunta de María con una carcajada. Resolvimos nuestras diferencias hace un rato. Es solo una simple rivalidad fraternal. La única diferencia entre nosotros y los hermanos normales es que solíamos pelear con espadas afiladas en lugar de puñetazos. Claro. Porque es perfectamente normal que los hermanos intenten apuñalarse durante las peleas, dijo María secamente mientras iba a tomar otro sorbo de cerveza. Es cuando dichos hermanos son capaces de curarse instantáneamente de las puñaladas, respondió Dante, haciendo que los ojos de María se abrieran de par en par. Dios mío, estaba bromeando. Exclamó María, casi ahogándose con el resto de la cerveza. Eso solo le arrancó una pequeña sonrisa a Dante. ¿Te serviría de algo decir que normalmente no soy yo quien intenta matar al otro en nuestras pequeñas peleas? Apenas. ¿Por qué tu hermano intentaría matarte? Eso va un poco más allá de una pelea entre hermanos, cuestionó María. Cuando Virgil intentó matarme, normalmente era porque intentaba evitar que cometiera errores estúpidos, y créeme, el tipo solía cometer muchos. Y para alguien que siempre dice ser el hermano más responsable, suelo ser yo quien limpia sus desastres, explicó Dante con una sonrisa ligeramente más suave. Pero incluso después de todo eso, es mi hermano. Así que no te preocupes, hemos logrado reconciliarnos, así que no intentamos matarnos más de lo que lo haría una familia normal, terminó Dante, recibiendo un suspiro de María. No puedo decir mucho sobre la violencia familiar cuando puedes recibir 3 balazos en la nuca y después andar quejándote, respondió María. Oye, ya entiendo lo rara que es nuestra dinámica en comparación con otras. No hace falta que me lo digas, dijo Dante con otro trago de cerveza. Al menos no te has dado cuenta. Ambos empezaron a reírse entre dientes después de que María dijera esto. Poco después, Enzo les trajo la comida, que aceptaron con gusto y disfrutaron. Durante el resto de la noche, ambos continuaron charlando mientras disfrutaban de la comida y unas cervezas más antes de irse a dormir. Tras pagar la comida, algo que María insistió, aunque Enzo intentó dársela gratis, la pareja se puso los abrigos y la mujer morena se puso el guante antes de dirigirse a la puerta. Pero antes de irse, ella y Enzo tuvieron que despedirse. Gracias por la comida, como siempre, Enie, dijo María mientras ella y Enzo se abrazaban una vez más. Aquí siempre hay comida caliente disponible si la necesitas. Es un placer, chico, respondió Enzo mientras se separaba de María y le daba una palmadita en el hombro. Ten cuidado ahí fuera luchando contra ladrones y capas. Un traje metálico no siempre podrá protegerte, y la cosa se está poniendo más loca ahí fuera. María sintió en respuesta. Tendré cuidado, o al menos lo mejor que pueda, con alguien con mi trayectoria. Cuídate mucho y llámame si alguna vez necesitas ayuda. Lo haré, dijo Enzo con una última palmadita tranquilizadora en el hombro de María antes de mirar a Dante. Como sueles estar cerca de la niña bastante a menudo, procura que esté a salvo, repartidor de pizza. Dante se rió de esto. Lo intentaré, pero María es bastante dura sola. Me alegra saberlo. Ahora, chicos, salgan de mi restaurante y cuídense, dijo Enzo con buen humor. La puerta siempre está abierta para los dos, así que vengan cuando puedan. Ambos asintieron y saludaron con la mano antes de salir del restaurante y llegar a la calle una vez más.
Supongo que esta es la parte en la que normalmente te acompañaría a casa, pero dudo que sea tan simple, bromeó Dante, recibiendo un asentimiento de María. Tienes razón. Tengo mi traje y una maleta aparcados en un callejón cercano. María añadió con una sonrisa burlona. Pero no me opondría a que me acompañaras hasta allí. Con un toque dramático, Dante hizo una reverencia y dijo: entonces este apuesto pícaro escoltará a la bella doncella hasta su gran carroza. Con una carcajada, María echó a andar, seguida por Dante. ¿Alguna vez estudiaste teatro cuando eras niño?, preguntó María. No, pero terminé discutiendo con un hombre, al estilo shakespeariano, antes de patearle el trasero. Tenía mucho que decir sobre mí, pero sus juicios no me interesaban, respondió Dante mientras doblaban una esquina para adentrarse en un callejón. A un lado, había dos cosas que no encajaban. Una era una armadura familiar que yacía en el mismo sitio. La otra era una caja de color similar con algunos propulsores acoplados. Al acercarse, la parte superior de la caja se abrió, revelando un compartimento vacío. María se quitó la chaqueta y la guardó dentro, seguida de su guante. Luego, sorprendiendo a Dante, se quitó las botas, dejando al descubierto unas cubiertas azules similares a calcetines. A continuación, María se desabrochó los pantalones. Bueno, no esperaba un espectáculo en nuestra primera cita, pero no me quejo, comentó Dante con un silbido. Al oír esto, María miró por encima del hombro con una expresión entre burlona y divertida. Entonces, como para realzar la exhibición de desnudez, María comenzó a quitarse los pantalones lentamente, seductoramente, revelando que llevaba un body debajo de toda la ropa. Ah, ¿esperabas ver algo más?, preguntó la morena mientras doblaba sus pantalones y los metía en la caja junto con sus botas. Dante miró con admiración la figura de María y sus ojos verdes se posaron en ella. Quizás sí, pero esto es lo mejor que puedo hacer. La caja se cerró antes de que María caminara con un ligero balanceo que Dante notó hacia su traje, que se movió en varios puntos para abrirse y dejarla entrar. Al darse la vuelta y volver a entrar, a Dante le fascinó ver cómo todas las secciones se cerraban de nuevo, dejando solo visibles los ojos y el rostro de María. Caminando hacia el hombre vestido de rojo, María dijo: y tal vez veamos qué pasa en la próxima cita. Dante arqueó una ceja en señal de burla y preguntó con una sonrisa burlona: ¿próxima cita? Me lo pasé bien, dijo María con una sonrisa. Así que no me opondría a otro. El casco de María finalmente se cerró sobre su cabeza, ocultando por completo sus ojos antes de que su visor se cerrara con un tintineo. Nos vemos pronto. Que tengas una buena noche, Dante. Entonces, los propulsores de su traje se encendieron y María despegó por los aires, seguida rápidamente por la caja que estaba a su lado, dejando a Dante solo en el callejón con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Un momento después, el teléfono de Dante vibró en su bolsillo y lo sacó rápidamente para ver sus contactos. Se había añadido uno nuevo: María Romano, y junto al nombre había una foto de la mujer sonriendo. Parece que las cosas van mejorando para ti, Dante, se dijo el hombre entre risas mientras guardaba el teléfono en el bolsillo, llamaba a Cavaliere y salía corriendo del callejón un momento después. Capítulo 4, 2. Los gusanos pueden llorar. Interludio. Capítulo 4, 2. Los demonios nunca hacen tratos, ya que mi matadero y yo llegamos hoy a un sencillo campamento tras un tiempo de viaje. Según todas las noticias que he estado siguiendo, estos ataques demoníacos han sido una bendición maravillosamente caótica para mí. Ciudades azotadas por la incursión aleatoria de algún biomanitas, perfectamente susceptibles a la llegada de mi matadero. Era todo lo que podía pedir, y realmente esperaba poder conocer al biomanitas que ha estado creando estas criaturas. Sería un recluta increíble. Además de todo el caos que estos pequeños monstruos han estado causando, Crawler está aún más emocionado por las diversas habilidades de estos demonios, mientras que Bonesau lleva un tiempo queriendo jugar con una de las criaturas. Ese momento llegaría eventualmente. Por ahora solo nos quedaba limpiar el forraje de estas cabañas, y esta era mía.
Al entrar, me sorprendió no encontrar a nadie, sobre todo porque las luces del lugar estaban encendidas mientras el coche estaba aparcado frente a la cabaña. ¡Qué raro! Saqué mi cuchillo y lo hice girar en mi mano, sonreí y grité. Toc, toc. ¿Quién está en casa? No hubo respuesta, pero oí un ruido proveniente de la cocina, lo que me hizo sonreír. Iba a divertirme. Al entrar en la cocina de la casa, me detuve en seco al ver a alguien más conmigo. Probablemente era una capa, algún tipo de KC-53, probablemente, ya que no parecía humano. De hecho, parecía más bien un conejo humanoide con traje oscuro y gafas apoyadas en el puente de la nariz. La cosa era aún más divertida porque estaba bebiendo una taza de té como en un cuento infantil. Sin embargo, la comparación se vio ligeramente perjudicada por la pequeña salpicadura de sangre en el cuello blanco de su camisa. Sin embargo, al mirar a mi alrededor, descubrí el origen de esa salpicadura. Una familia de 4 personas amontonada en un rincón. Tuve que darle crédito por el buen trabajo. Además de la evidencia de su capacidad asesina, había algo más que la hacía parecer todo menos un ser infantil y caprichoso de cuento de hadas. Una gran cicatriz irregular, que recorría su cabeza por el lado derecho de su rostro, brillaba con un rojo infernal. A juego con la mitad de su oreja derecha, que había sido cercenada, brillaba con ese mismo rojo infernal en el tejido cicatricial. Finalmente, estaban los ojos del conejo. De un naranja infernal, casi rojo, que me miraban con total diversión. Casi como si yo fuera su entretenimiento. Hola, señor Slash. ¿Qué día tan maravilloso tenemos, verdad? Preguntó el conejo con calma y voz masculina y elegante mientras tomaba otro sorbo de té. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Pregunté mientras me acercaba al conejo. ¿Debería matarlo y acabar con esto? No necesito reclutar a nadie más por ahora, y él era testigo. Sí, probablemente sea mejor acabar con él y no preocuparse por los problemas. Bueno, señor Tajo, no dejé que el conejo continuara mientras ampliaba el alcance de mi cuchillo y atacaba a la criatura. Lo inesperado, y que me pareció un poco imposible, ya que nunca antes había sucedido, fue que el conejo, despreocupadamente, extendiera la mano y agarrara el tajo invisible proyectado en el aire con una mano mientras seguía bebiendo té con la otra. He estado leyendo sobre ti y tus asociados durante un tiempo desde que llegué. Y debo decir que soy un gran admirador de tu trabajo, continuó el conejo como si no hubiera intentado matarlo. ¿Y tú quién eres? Pregunté con cautela, notando que el conejo seguía pareciendo amigable, pero por alguna razón, algo me parecía extraño en esta criatura. No tenía forma de explicarlo, y eso me inquietaba. Puedes llamarme Nivens McTwist. Soy lo que se podría llamar un admirador de talentos únicos. Además, soy lo que podrías llamar un demonio, respondió Nivens con tono divertido. ¿Un demonio y como los que han salido en las noticias últimamente? Pregunté, ganándome una risita divertida y un asentimiento del conejo. Correcto, señor Slash. Aunque sus autoridades están bastante equivocadas al creer que los demonios somos simplemente criaturas que nos ganamos esos apodos por casualidad. Somos, sin duda, las criaturas que ustedes, los humanos, han temido y sobre las que han escrito con razón durante siglos incontables, habitantes de un infierno más allá del entendimiento humano, explicó Nivens, despertando en mí curiosidad, como mínimo. ¿Y eres fan de nuestro trabajo? Pregunté mientras me acercaba con cautela a la mesa para sentarme frente al autoproclamado demonio. Por supuesto, señor Slash. Fue maravilloso investigar la capacidad de usted y su equipo para sembrar tanto caos y terror. Y cuanto más investigaba sobre usted y su matadero, más me preguntaba cuánto más podría hacer con un poco de patrocinio, dijo Nivens, captando por completo mi atención. Mi equipo y yo habíamos logrado captar el interés de un demonio que quería patrocinarnos. Atraje la atención del infierno, y querían más de lo que ofrecía. Tienes mi atención, Nivens, respondí con algo de entusiasmo. ¿Cómo podríamos colaborar? Por lo que he visto en las noticias, ustedes, los demonios, tienen una variedad de habilidades divertidas a su disposición.
Una enorme sonrisa se dibujó en el rostro de Nivens mientras se inclinaba hacia mí. Maravilloso, señor Slash. Me encanta escuchar una respuesta así de alguien con una mente tan abierta como usted. En cuanto a cómo puedo empezar a ayudarles a usted y a sus compañeros, dijo el demonio con un gesto de la muñeca. Tras esta acción, un resplandor rojo apareció en su mano, que pronto se desvaneció para revelar una espada corta, probablemente de menos de 60 centímetros de largo, que la reemplazó. No parecía una creación humana. De hecho, parecía más bien un ser vivo. La espada parecía una masa carnosa y carmesí donde debería haber guardamanos y pomo. Una hoja de acero negro de un solo filo, con vetas rojas y pulsantes que cruzaban el metal, parecía brotar de la empuñadura carnosa como el aguijón de una avispa. Pensé que eso era todo lo que había en esta arma hasta que vi 3 ojos morados parpadear al ver la masa carnosa antes de fijarse en mí. Esto es lo que se conoce como un brazo diabólico. Se crean a partir de los cuerpos de demonios lo suficientemente fuertes tras ser derrotados o asesinados. Contrariamente a la tontería humorística que afirma que solo Dante es capaz de hacerlo, dijo Nivens con visible odio hacia ese nombre. Si mal no recuerdo, Dante es el nombre de la nueva capa que ha salido en las noticias masacrando demonios con una gama de poderes en constante crecimiento. De hecho, he estado un poco tentado a intentar reclutarlo. Me imagino el caos y la masacre que se desataría si lo convencieran. Eso, y que Crawler se muere por lanzarse contra él para ver cuánto más fuerte podría hacerse. Me parece que tienes una historia con la nueva capa, Dante, si no me equivoco, comenté, ganándome un breve asentimiento de Nivens. Nivens tomó un sorbo de té y respondió. Sí, tiene razón, señor Slash. Hace muchos años, cuando Dante era mucho más joven y yo más arrogante, tuvimos algunos encuentros. Como no lo tomé lo suficientemente en serio en aquel momento, terminé recibiendo un recordatorio permanente de mi locura. Luego golpeó con la punta de la espada corta el resto de su oreja, cubierto por una brillante cicatriz roja. He aprendido con creces la lección y, en cierto sentido, le agradezco al hombre por enseñarme que no soy tan intocable como creía. Eso me hizo preguntarme. ¿Qué tan poderoso debe ser Dante para haber dejado una cicatriz en el demonio con forma de conejo? Pero basta de mi pasado, estoy aquí para centrarme en ti, el hombre del momento, dijo Nivens, haciéndome sonreír ante la atención. Como decía, los brazos diabólicos se hacen con demonios, como este. Nivens agitó la espada corta en la mano, que fue mi antiguo subordinado hasta que me disgustó. Luego, con gracia, giró la hoja en su mano hasta sujetarla por la punta antes de bajar la empuñadura hacia mí. Las armas demoníacas otorgan un poder inmenso a quienes las empuñan, pero tienen un pequeño precio, advirtió Nivens. Me hizo dudar si tomar el arma que me ofrecía el demonio. ¿Cuánto costaría? Pregunté. Para blandir un brazo diabólico, se requiere poder o voluntad para dominar al demonio que la compone. De lo contrario, el portador quedará poseído por ella. Aunque la mayoría de los humanos fracasarían en semejante tarea, creo que usted, señor Slash, es uno de los pocos humanos especiales más que capaces de lograrlo, pero le dejo la decisión a usted, explicó Nivens con una sonrisa, seguido de otro sorbo de té. ¿Y qué pasa si esto falla? No es que creyera que jamás podría fallar en semejante tarea. Soy inteligente, capaz, carismático, y he podido mantener mi matadero bajo control solo con palabras. Entonces serás poseído, y aunque puedo intentar deshacer el proceso para liberarte, con el riesgo de matarte, señor Slash, dijo Nivens antes de sonreírme con confianza. Pero si lo logras, planeo darte aún más poder del que jamás soñaste. ¿Qué dices? Me reí y tomé la empuñadura de la espada. Trato hecho. Entonces, sentí una oleada de poder que subía de la hoja, me recorría la mano y luego el resto del cuerpo. Se sentía malévolo antes de volverse asfixiante. Y al mirarme la mano, pude ver la masa de carne en la hoja, que ahora latía como un corazón, y que empezaba a cubrirme la mano antes de comenzar a ascender lentamente. Eso casi me hizo pensar que estaba equivocado, que no era lo suficientemente fuerte para dominar mentalmente esta arma, pero no podía ser cierto. Soy más grande que cualquier simple humano. Soy Jack Slash.
líder del equipo de parahumanos más letal del planeta. Entonces, una presencia, extraña y familiar a la vez, llenó mi mente. A esto le siguió la asfixiante presión de la energía maligna, que se debilitaba cada segundo. Mirando mi mano, observé cómo la carne demoníaca se retraía de nuevo en la hoja hasta que finalmente se detuvo. A su vez, esa presencia mental se desvaneció de mi mente y desapareció por completo. Y de alguna manera, sentí que había ganado. Porque claro que lo haría. Esta era mi arma ahora. Bravo, señor Slash, bravo. Elogió Nivens mientras aplaudía en señal de felicitación, dejando la taza de té a un lado. Creo que juntos lograremos cosas maravillosas,